Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Mauricio Schwartman, el CEO de Mastercard en México. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, encantado de acompañarte y de saludar a tu auditorio. Bueno, pues recientemente tú tomaste la estafeta de Mastercard acá en nuestro país. ¿Cómo está Mastercard en México? ¿Qué implica hoy en nuestro país? Pues muy bien, la verdad que yo regresé después de un paso por una fintech de un par de años hacia México y me uní a las filas de Mastercard muy convencido pues en la estrategia que tenemos de convertirnos en una compañía de tecnología de pagos y ayudar a los clientes en los distintos flujos que requieran sin importar si son tarjetas o otro tipo de pago. Y la verdad que nos ha ido muy bien. No solo tenemos una propuesta de valor muy potente para los emisores de tarjetas, sino que estamos incursionando en otros flujos y en otros espacios más relacionados a la tecnología de pagos. Oye, y me quiero regresar un paso porque ¿qué hace Mastercard, digamos, en la parte más básica, lo que todos vemos en nuestras tarjetas, en nuestros plásticos, pues el loguito de Mastercard, ¿qué significa eso? O sea, el negocio núcleo de Mastercard, ¿cuál es? Claro que sí, es una excelente pregunta porque muchas veces vemos el loguito y como bien dices, pues no necesariamente entendemos qué pasa detrás, ¿no? Pero lo que hace Mastercard es que da una red de aceptación de pagos global, ¿no? Esto quiere decir de que tú puedes ir a cualquier lugar del mundo y simplemente por tener una tarjeta que tiene nuestro logo, va a ser aceptada con la seguridad, conveniencia que necesitas para hacer tus compras, ¿no? Y normalmente uno solo ve la tarjeta, pero para que la tarjeta funcione una vez que tú la pasas por una terminal punto de venta, pues todo el recorrido que viaja para autorizar esa transacción, para darte seguridad y para que eventualmente recibas el beneficio que estás comprando, pues es tarea nuestra, ¿no? Claro, o sea, digamos, ustedes conectan, vamos a pensar que yo estoy en San Francisco o Buenos Aires, ¿no? San Francisco en Estados Unidos o en Buenos Aires, y entonces yo pago con Mastercard, con mi tarjeta, allá hay una terminal punto de venta, y ese negocio, digamos, tiene la garantía de que mi pago da con la infraestructura de Mastercard que garantiza que mi tarjeta tiene fondos o que está vinculada a una institución bancaria, pensemos en este caso en México, o lo mismo en San Francisco. Correcto. Es justamente lo que hacemos nosotros es a partir de ese pago que haces, pues canalizamos la transacción con elementos de seguridad, con la información requerida hasta tu banco emisor en el país de donde estés. Pues si los ayudamos a asegurarse pues de que seas tú, de que la transacción viaje correctamente con la información correcta para que no haya fraude y el emisor, que es quien emitió tu tarjeta bajo nuestra marca, confirma de que tienes el saldo suficiente para hacer la compra y le regresamos la información rápidamente hasta Buenos Aires o San Francisco para autorizar tu compra en milésimas de segundo realmente. Oye, y ahí tengo una pregunta extraña, pero ¿cómo sería si Mastercard u otros jugadores que están en el mismo espacio no existieran? Es decir, yo iría, por ejemplo, a Buenos Aires, pagaría y entonces se tendría que conectar esa terminal punto de venta exactamente con mi banco. Yo me acuerdo que hace muchas décadas lo que ocurría, ya estaba Mastercard obvio, pero había un pequeño directorio, estamos hablando de los 80, yo era niño, y entonces verificaban el número de tu tarjeta a ver si sí estaba, ¿no? Y esa era una forma pues muy arcaica, digamos, de comprobar esa solvencia cuando se hace un pago. Pero yo me imagino que si uno iba a Buenos Aires o a San Francisco, pues no tenían el libro de las tarjetas mexicanas, ¿no? No, por supuesto. No, Eh, entonces era medio complicado. Pero justo esa es la pregunta. Es decir, esta infraestructura, digamos, ¿qué papel juega y sobre todo, qué tanto... ¿Cómo sería el mundo si no existiese, no? Porque a veces es intangible y cuando uno se pone a pensar estas cosas, pues no necesariamente es tan claro a pesar de que uno está muy acostumbrado a la marca, a verlos por todos lados, etcétera. Sí, no, ya se volvió un tema cotidiano y normal y esperado, pero como dices, pues la tecnología nos ha ido acompañando en esa evolución y pues digo, yo creo que no me tocó vivirlo, pues pero en algún momento la gente viajaba con cheques de viajero, ¿no? Sí. Era un cheque que tenía aceptación, porque en todos los países habían oficinas de ese proveedor de cheques, ¿no? Luego pasamos a directorios y a llamadas telefónicas para asegurarse de que la tarjeta tuviera el saldo suficiente para hacer la compra, pero lógicamente hoy día pues con las redes y con internet pues esto ya es algo de milésimas de segundo en donde no hay ni siquiera pues una intervención manual más allá del intercambio de información que se da en una TPV.
y bueno, pues muy interesados también en ver hacia dónde se mueve esto con temas Claro. de finanzas descentralizadas, blockchain, ¿no? En un futuro. Sí, y eso es interesante también porque pues ahora el comercio electrónico es un componente fundamental y ahí cómo se han adaptado, tú que estuviste en el mundo fintech, cómo está evolucionando y sobre todo cómo Mastercard se está adaptando a esta nueva realidad. Sí, mira, realmente yo creo que la pandemia fue un gran acelerador del comercio electrónico mundial, ¿no? Y los principales países que tuvieron crecimiento, pues México es uno de ellos. Y bueno, hemos visto pues este crecimiento y creo que ya es bastante natural para muchos de nosotros hacer gran parte de nuestras compras a través del comercio electrónico, de Internet. Y pues nosotros somos un aliado de estos comercios y de los usuarios para asegurarnos, de la misma manera como te explicaba antes, pues que haya aceptación, que haya confiabilidad en el sistema, que haya seguridad, que podamos reducir el fraude. Y de esa manera nosotros trabajamos tanto con comercios, adquirentes, emisores, clientes, que son toda la cadena de jugadores que hay en el sistema de pagos. Es un mercado con muchos jugadores para asegurarnos pues, de que tengan todas las herramientas que necesitan para hacer las transacciones confiables, seguras y convenientes, ¿no? Y muchas veces eso es un poco el cambio de paradigma o el pivot, como dicen en las startups que hicimos, porque pasamos de ser una compañía enfocada en tarjeta de crédito, en tarjeta de débito, en tarjetas en general, a volvernos una compañía de tecnología de pagos y proveer soluciones para temas de fraude, de identidad, de ciberseguridad. Entonces realmente nos consideramos una empresa de tecnología, ¿no? Claro, y es que pues tienen un histórico de datos de muchas décadas, pero sobre todo de transacciones, eso con tecnología les permite reconocer patrones. Yo supongo que tendrán mecanismos de inteligencia artificial, redes neuronales que justamente van conectando datos a gran velocidad y estableciendo un mapa de riesgos, por ejemplo, anticipando comportamientos de los consumidores, etcétera. Más o menos cuántas transacciones, no sé si es un dato que tengas a la mano, pero cuántas transacciones procesan por segundo. Uy, no lo tengo a la mano, pero es una excelente pregunta. Te la hago llegar para que se la compartas a tu Sí, auditorio muy pronto. porque es impresionante, ¿no? Si el mundo está operando 24/7, ustedes pues obviamente están procesando esa actividad económica que realiza el mundo en buena medida y es una cifra interesante y te lo pregunto porque cuando se habla justamente de algunos criptoactivos, pensemos Bitcoin, etcétera, y se piensa como medios de pago, y si quieres ahora nos cuentas lo que están haciendo en ese espacio, pero pues no hay punto de comparación en términos de lo que ya se realiza desde el punto de vista, lo llamaría así, de dinero digital, ¿no? Es de estas transacciones en donde no hay un intercambio físico, pero sí a través de la infraestructura que tienen ustedes, en donde, como hablábamos, conectan pues justamente los datos de uno versus los datos del otro, acreditan todo este tipo de operaciones, pues es realmente formidable, ¿no? La velocidad que tienen y si lo comparamos, bueno, pues es imbatible. Sí, no, y tú mismo lo has dicho, ¿no? El tamaño del sistema de red de pagos que manejamos es impresionante, pero también es un activo muy preciado que tenemos que cuidar mucho porque es lo que le da confianza y confiabilidad al sistema, ¿no? Entonces, efectivamente, pues yo creo que gran parte de la ventaja competitiva que una marca tiene, pues es esa red que ha creado a lo largo de los años y que es muy robusta y muy confiable para que pues justamente funcione de manera adecuada, ¿no? Ahora, tú hablabas de criptomonedas y pues claro, las criptomonedas todavía son un activo relativamente nuevo, es un espacio en el que queremos jugar porque creemos que va a ser uno más de los métodos de pago que los usuarios van a preferir en el futuro y pues están evolucionando también, ¿no? Y antes, para darte un ejemplo, si tú hacías una transacción con Bitcoin, pues podía demorar 6, 7 minutos en que se confirme, ¿no? Entonces todavía no tenía una aplicación real y llamémosle viable para tú ir a una tienda y hacer una compra, pues, porque tú hubieras pasado 5 o 6 minutos esperando que la transacción se confirme, ¿no? Mientras que las transacciones hoy día son inmediatas cuando vas a un terminal punto de venta o un comercio. Sin embargo, las criptomonedas están evolucionando y están teniendo casos de uso y lo que le llaman layers o capas que Uh -huh. permiten autorizar las transacciones mucho más rápido y sí vemos en un futuro cercano pues que se comienza a pagar con criptomonedas en algunos casos de uso. Claro, sobre todo, por ejemplo, en remesas tiene mucho sentido, ¿no? En transferencias de activos, digamos, a través de estos esquemas, pues creo que puede ser. Y mucho también, yo estoy muy entusiasmado, aunque tratando de entender todavía, el proof of stake, ¿no? Que es Sí. digamos,
nuevo mecanismo que desarrolló Ethereum y que los hace mucho más ágiles, mucho menos intensivos en el consumo de energía, porque el actual, digamos que es validar las operaciones a través de esto que se llama minar, bueno, pues es un asunto. Entonces, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros en este programa en entrevista Mauricio Schwartzman, el CEO de Mastercard en México. Mauricio, y mencionabas en el bloque anterior un tema clave que es pues cómo la pandemia se convirtió en un catalizador de los pagos electrónicos, pero al mismo tiempo viendo los datos que emite el INEGI, pues justamente resulta que el efectivo también creció y fue un fenómeno incluso diría global, pero sí que México tiene todavía un amplio sector, por ejemplo, en la informalidad laboral es del 55%, entonces todavía es muy vasto, digamos, el espacio del efectivo. En ese sentido, preguntarte cuál es la estrategia que ven ustedes en Mastercard y sobre todo la expectativa de crecimiento en México. Claro, mira, la verdad que la noticia que recibimos, como dices, el crecimiento del efectivo durante la pandemia, pues fue un poco desalentadora, ¿no? Pero también entendemos, pues, que el cambio de dinámica que produjo la pandemia, pues, no necesariamente dejó que las cosas caminaran por el mismo sentido donde venían transitando. Ahora, por supuesto que el efectivo, pues, es una solución muy eh, fácil para todos los usuarios para hacer sus transacciones, pero realmente pues trae algunos riesgos y algunos una falta de beneficios que creo que la ciudadanía puede aprovechar, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? El combatir el efectivo, el combatir o el incrementar la inclusión financiera no es un ejercicio que una sola institución va a poder lograr. Yo creo que es un ejercicio combinado entre gobierno, el sector privado y algunos participantes especializados interesados en el tema que deben trabajar de manera conjunta para lograrlo. Y en ese sentido, pues estamos viendo que aparecen nuevos medios de pago, ¿no? SPAY es un ejemplo muy bueno, y ahí tenemos pues una línea de acción por parte de Banco de México con lo que le llaman CODI, que si bien pues tuvo un inicio relativamente interesante, pues creemos que necesita una refrescada para lograr lo que sí hemos visto en Brasil, por ejemplo, donde Pix, un sistema muy similar, creció de manera acelerada. Entonces, nuestro rol es un rol central, ¿no? Queremos trabajar con todos los sectores para alinearnos, para priorizar y para brindar las herramientas necesarias para que podamos combatir el efectivo y logremos mayor gente incluida en el sistema. Incluir gente en el sistema no es necesariamente darles una cuenta, ¿no? Creo que lo importante de la inclusión financiera es el crédito, que es lo que hace que uno progrese de manera más acelerada, porque puede comprar hoy lo que tendría que esperar unos meses o años para poder ahorrar, para poder adquirir. Claro, y es un punto básico del crecimiento de las economías, ¿no? Y sobre todo porque, y por eso no es el efectivo que sea enemigo por sí mismo y en sí mismo, sino porque no genera puntos de datos que se puedan analizar, ¿no? Cuando hay un histórico, digamos, de pagos y de consumo, pues eso te permite anticipar, por un lado, ingresos, por lo tanto, riesgos, y por lo tanto puedes otorgar un préstamo. Y creo que ahí las fintech han sido interesantes en términos de nuevos modelos de evaluación de riesgo, etcétera, pero para ello necesitan datos, ¿no? Y seguramente los bancos de datos que tiene una entidad como Mastercard, pues ayudan mucho a ello. Por supuesto que sí, tú lo has dicho mejor que nadie, se ve que sabes mucho del tema, mi querido Rodrigo, porque el beneficio de no transaccionar en efectivo es la data que se genera, ¿no? Y cómo la data puede ser utilizada para darle beneficio al usuario. Entonces, justamente, y tocaste un punto importante que son las fintech, ¿no? Para mí es un honor estar en un mercado donde pues tiene unas tasas de crecimiento en fintech y una participación que no se ve en ningún otro país de Latinoamérica, con excepción de repente de Brasil. Y ahí es donde también nosotros tenemos una visión de acompañar a estas empresas para ayudarles a lograr o maximizar su potencial, y que logren romper ciertas barreras que de repente algunos jugadores tradicionales no les gusta o no quieren entrar porque los espacios que ocupan ya están servidos y son lo suficientemente rentables, ¿no? De hecho, hoy estamos haciendo un gran evento que le llamamos el Digital Payment Summit, que ojalá nos puedas acompañar, en donde acercamos mucho a estas fintechs, a los jugadores tradicionales, a los expertos del sistema, para intercambiar estas prácticas, estos nuevos casos de uso, estas nuevas visiones de negocio, y justamente cómo nosotros los acompañamos y los ayudamos en ese viaje, ¿no? Queremos justamente generar un espacio en donde se una, por ahí que la banca tradicional, algunos actores del mercado y las fintechs, y podamos compartir eso sin que se sienta pues que
que son necesariamente competidores, sino jugadores complementarios para el desarrollo del sistema. Y que así es, ¿no? A mí me genera mucho entusiasmo, por ejemplo, es distinto, pero el caso de China, que era un país, pues obviamente que tenía amplios sectores de informalidad, todavía tiene retos enormes, pero pues si uno va a China, básicamente hoy no puedes operar si no tienes WeChat Pay o la otra, la de Alibaba, que era Ant Financial, es Ant Financial, ya no hizo su OPI, pero bueno, pues es justamente esta digitalización y lo que le permite en términos de potencia y esto que mencionas que es, pues digamos, construir el ecosistema, que me parece es fundamental y sobre todo alentador en un país como México, porque eso podría incluir a sectores que hoy no están, digamos, siendo mucho más productivos, teniendo más acceso a riqueza para producir más todavía, y eso hace plantear que México pues tiene este enorme potencial y a veces no es tan visible, digamos, en los modelos de análisis económico clásico y creo que eso nos podría dar un empuje interesante y sobre todo pues con las estrategias que se van definiendo. Te agradezco mucho la entrevista, Mauricio, y bueno, pues espero que sea la primera de muchas. Enhorabuena también por el Summit porque de eso va también los puntos de encuentro y sobre todo con la experiencia que tienes en FinTech, que seguramente pues van a ir avanzando mucho tú a la cabeza de Mastercard ahora en México. Muchas gracias. A ti, Rodrigo, encantado de escucharte y como dices, la primera de muchas más. Que así sea. Ahí escuchamos a Mauricio Schwartzman, el CEO de Mastercard en México.